Pintura al temple de caseína. En este vídeo realizaremos temple de caseína siguiendo una formulación estándar. Resumiremos sus características y aplicaciones fundamentales. Este sistema pretende asegurar la calidad y la seguridad del método y del resultado. Para alcanzar los objetivos seguiremos estos pasos. Los temples son pinturas cuyo aglutinante está formado por una emulsión de materias inmiscibles. Se consideran de forma general técnicas acuosas. Para la mayoría, el diluyente y disolvente de limpieza es el agua. Esta característica lo convierte en una muy interesante alternativa frente a la crisis ecológica actual por su inocuidad y su calidad sostenible. Además de las ventajas de trabajar con agua y acortar los secados, cabe destacar su estética singular, de acentuada vibración y aspecto diáfano, que admite diversas combinaciones y mixturas en el soporte y padece menor oxidación que el óleo. No obstante, su escasa flexibilidad limita su espesor. Según el origen, se clasifican como polisacáridos, proteicos y polímeros sintéticos. Estas emulsiones además pueden ser naturales y artificiales, entre las que se encuentra nuestro caso. La caseína, del latín caseus, es el nombre de una familia de fosfoproteínas históricamente empleada en la pintura, que se encuentra en la leche de los mamíferos y en la sangre. Uno de los componentes principales del queso, que también se usa como pegamento y aglutinante para fabricar pinturas al temple de caseína, también conocido como caseinato. Y estos son sus rasgos generales. Los pintores de las cavernas hicieron uso de ellas al pintar con sangre. Fue utilizada en las ilustraciones de los manuscritos medievales por sus características brillantes y fijantes, que aguantaban el paso de las páginas. Así como en pintura mural, por su resistencia y utilidad estética. El temple de caseína posee las mismas ventajas que el temple de huevo: gran luminosidad y capacidad para las veladuras, además de un pegado mucho más fuerte al soporte y la capacidad de cargar mucha más cantidad de pigmento por su gran adhesividad. Con el tiempo se vuelve insoluble e impermeable. Otra virtud es su capacidad de mixtura con técnicas de cera. Una vez seca, produce superficies ideales para ser trabajadas encima con materiales que requieren gran absorción para procurar su adherencia y secado, como el temple de jabón de cera y la técnica de encausto. La técnica mixta de cera y caseína fue ampliamente usada en Egipto y la podemos encontrar en los retratos mortuorios del Fayum. Suele utilizarse también como imprimatura para la técnica del encausto. La pintura de caseína fue bastante utilizada durante el siglo XIX como técnica mural. Otro uso que tuvo hasta mediados del siglo XX fue como medio para ilustración, sustituido posteriormente por el acrílico. También sirve como fijador de carbón, tiza o pintura al pastel. Los resultados pictóricos ofrecen posibilidades únicas imposibles con ningún otro medio. Con su estética propia singular, esta pintura continúa viva en el presente. Hemos adaptado la receta de Antonio Pérez Pineda, realizada con los siguientes materiales y proporciones, que podemos multiplicar según la cantidad deseada. Con esta receta se elabora la cola fuerte de caseína, que para pintar habrá que rebajar a razón de 1:3. Las herramientas básicas para proceder a su elaboración son báscula, vaso medidor, jeringa y cuentagotas para obtener las proporciones adecuadas de cada componente, fuego de inducción, agitador, velcros y recipientes adecuados para disponer un baño María, recipientes de cristal grueso con boca ancha y cierre hermético y etiquetas. Aplicar calor en formulaciones donde se provocan reacciones químicas es mucho más seguro si evitamos el fuego de las cocinas de gas. Realizaremos esta práctica con precaución por la reacción de efervescencia que produce el amoníaco. Debemos ser prudentes para evitar los riesgos señalados. Utilizaremos gafas de protección bilateral, guantes de vinilo y antitérmicos y mascarilla de filtro químico. La ropa de trabajo más adecuada es una bata de laboratorio. Y hemos de asegurar una adecuada renovación del aire.
Por tanto, es muy recomendable utilizar laboratorios especializados que cumplan con los requisitos y las normas de seguridad necesarios. Primero calentaremos el agua al baño María. Es importante que sea destilada o hervida. A continuación, incorporamos poco a poco la caseína, fase grasa, tratando de integrarla en la fase acuosa. Es importante que su incorporación sea siempre paulatina y la agitación constante. Después se añade gota a gota el amoníaco. Esto provocará una efervescencia. La incorporación de ingredientes ha de ser siempre lenta y sin parar de remover. Observaremos que la mezcla se va homogeneizando y que va tomando un tono lechoso. Esto es síntoma de que se está emulsionando adecuadamente. El proceso quedará completado con la homogenización de ambas fases. Como resultado de esta elaboración se obtendrá una cola fuerte. Envasamos nuestro producto, anotamos la fórmula y fecha de elaboración. Otra manera de hacerla es humectando previamente la caseína. El principal diluyente será el agua, preferentemente destilada, libre de cal. Es conveniente probar su comportamiento con los pigmentos. Para poder pintar es necesario dejarla reposar y diluirla a razón de una parte de esta cola por 3 de agua, mejor con el agua ligeramente caliente. Las proporciones pueden ser volúmenes iguales entre pigmento y esta segunda solución de caseína. Para pintar hay que tener en cuenta que a pesar de su fuerza adhesiva, esta es la menos flexible de todas las técnicas acuosas. Terminaremos de limpiar y recoger todos los utensilios usando solamente agua y un fregaplatos. Es adecuada para soportes de madera, telas o papel montado sobre panel. Para soporte flexible se suele añadir glicerina y se dan capas muy finas. La solución se conserva mejor en el frigorífico. Suele prepararse a diario, pues la proteína se corrompe con mucha facilidad. Es posible añadir como conservante ortofenilfenato de sodio. Derner recomienda esencia de clavo y apunta a la aplicación de conservantes sintéticos alimentarios. También puede prepararse con otras recetas igual de óptimas, usando cal apagada o carbonato amónico en lugar de amoníaco. La cola de caseína rebajada también se puede mezclar con otros ingredientes, como barnices, aceites, etc., con batidora. Actualmente existe el caseinato monoamónico, variedad soluble removiendo a unos 70 grados centígrados sin amoníaco, aunque la caseína fresca produce una solución de más calidad. Para que fluya al pintar debe usarse a una temperatura no inferior a 20 grados centígrados. El aglutinante debe agitarse siempre antes del uso. El aglutinante se mezcla con pigmentos sólidos y compatibles, secos o humectados. Si un pigmento se resiste, suele funcionar si añadimos unas gotas de alcohol. Obtendrás un aglutinante que servirá para hacer pinturas con los pigmentos,
como medium diluyente y acondicionador. Con este recurso mejorarás tu capacitación profesional y ganarás en independencia.